¿Qué pasa cuando un muchacho de 14 años dice que ha hablado con Dios? No con un cura, no con un pastor, directamente con Dios y con Jesucristo, pues que la gente como mínimo levanta una ceja. Esto no pasó en el siglo I en Galilea, pasó en el siglo XIX, en el estado de Nueva York. El muchacho se llamaba Joseph Smith. Y de esa supuesta conversación nacería una de las religiones más peculiares, organizadas y controvertidas de la historia moderna. El mormonismo, o, como prefieren que se les llame ahora, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una organización que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Gente que ves por la calle con su camisa blanca, su corbata y su mochila. Siempre de dos en dos. Son los misioneros mormones, jóvenes que dedican 2 años de su vida a predicar su fe lejos de casa. Todo empieza en 1820, en Palmyra, Nueva York. Una zona que llamaban el Distrito Ardiente por la cantidad de avivamientos religiosos que había. Bautistas, metodistas, presbiterianos, todos intentando captar fieles. En medio de esta guerra de religiones estaba la familia Smith. Y su hijo, Joseph, con 14 años estaba hecho un lío. No sabía a qué iglesia unirse. Cada una decía tener la verdad absoluta, pero se contradecían entre ellas. Un día, leyendo la Biblia, se topó con un pasaje de la Epístola de Santiago que decía: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios». Y el muchacho se lo tomó al pie de la letra. Decidió irse a un bosque cercano a su casa para rezar, para preguntar directamente a la fuente. Según su propio relato escrito años después, mientras rezaba se le apareció una columna de luz, una luz más brillante que el sol. Hasta que una noche, en 1823, mientras rezaba en su habitación, se le apareció otro ser celestial. Un ángel llamado Moroni. Este ángel le habló de un libro antiguo, escrito en planchas de oro, que contenía la plenitud del Evangelio eterno. Un libro que había sido enterrado en una colina cercana. La traducción fue un proceso peculiar. Se sentaba detrás de una cortina para que nadie viera las planchas de oro y dictaba la traducción a sus escribas. El resultado fue un libro de más de 500 páginas. El libro de Mormón cuenta la historia de 2 grandes civilizaciones que habitaron el continente americano. Según el libro, Jesucristo, después de su resurrección, se apareció a esta gente en América. Les enseñó su evangelio, igual que hizo en el Viejo Mundo. El 6 de abril de 1830, en una pequeña cabaña de madera en Fayette, Nueva York, Joseph Smith y un puñado de seguidores organizaron oficialmente la Iglesia de Cristo. Era el nacimiento formal de lo que el mundo conocería como mormonismo. Smith no se presentaba como el fundador de una nueva religión, sino como el restaurador de la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Desde el principio, la estructura de la iglesia fue jerárquica. Joseph Smith era el profeta, vidente y revelador. El crecimiento inicial fue rápido, pero también lo fue la oposición. Sus vecinos no veían con buenos ojos a este nuevo grupo. Les acusaban de herejes, de tener un líder autoritario y de querer crear una teocracia. La hostilidad en Nueva York fue solo el principio. La joven iglesia se vio obligada a mudarse constantemente. Primero a Kirtland, Ohio. Allí construyeron su primer templo, un edificio impresionante para la época. El siguiente destino fue Missouri. Pero la cosa allí fue a peor. Los colonos de Missouri desconfiaban de ellos. La violencia estalló. Hubo linchamientos, expulsiones y hasta una orden de exterminio por parte del gobernador del estado. Recalaron en Illinois, donde fundaron una nueva ciudad a orillas del río Mississippi, Nauvoo. El 27 de junio de 1844, una turba asaltó la cárcel y los asesinó a tiros. La mayoría siguió a Brigham Young, el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. En 1847 llegaron al Valle del Gran Lago Salado. Allí fundarían Salt Lake City y el estado de Utah. Por fin, tenían sucesión. La crisis de sucesión tras la muerte de Joseph Smith no se resolvió sin fracturas. Aunque la mayoría siguió a Brigham Young hacia Utah, no todos lo hicieron. El grupo más importante que se separó fue el liderado por la viuda de Joseph, Emma Smith, y su hijo, Joseph Smith III. En 1860, fundaron la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hoy conocida como la Comunidad de Cristo. El grupo principal, el de Utah, liderado por Brigham Young, es el que hoy conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, bajo el liderazgo de Young, consolidaron su control sobre el territorio de Utah y practicaron abiertamente la poligamia. Finalmente, en 1890, el entonces profeta Wilford Woodruff emitió un manifiesto que prohibía oficialmente la práctica de la poligamia. Si hay una imagen icónica del mormonismo hoy en día, es la de los jóvenes misioneros. Esos chicos y chicas, de entre 18 y 25 años, que dedican entre 18 meses y 2 años de su vida a predicar el Evangelio a tiempo completo. Se van a cualquier parte del mundo que la Iglesia les asigne. Hoy, más de la mitad de los más de 17 millones de mormones que hay en el mundo viven fuera de Estados Unidos. América Latina es uno de sus grandes bastiones. También tienen una presencia creciente en Filipinas, en algunas partes de África y en las islas del Pacífico. La era de Internet ha hecho que mucha gente, incluidos los propios miembros, tenga acceso a información crítica sobre la historia de la Iglesia que antes era difícil de encontrar. Esto ha provocado una crisis de fe en algunos y ha hecho que la labor de los misioneros sea mucho más complicada que hace unas décadas. ¿En qué creen los mormones? Lo primero y más fundamental es su concepto de Dios. No creen en la Trinidad cristiana. Para ellos, son 3 personajes distintos y separados. Otro pilar es la creencia en un plan de salvación con 3 etapas. Primero, una vida preterrenal. Aquí, en la vida mortal y después de la muerte, viene la vida de ultratumba. En los templos se realizan las ordenanzas más importantes, como los matrimonios eternos y los bautismos por los muertos. Por eso la genealogía y la investigación de historia familiar son tan importantes para ellos. Antes de fundar la Iglesia, Smith se ganaba la vida como buscador de tesoros, usando las mismas piedras de vidente que luego dijo haber usado para traducir el Libro de Mormón. Las investigaciones históricas de la propia Iglesia reconocen que tuvo entre 30 y 40 esposas, algunas de las cuales ya estaban casadas con otros hombres, y una de ellas tenía solo 14 años. En definitiva, el mormonismo se presenta como la restauración de la verdad absoluta, pero su historia está llena de episodios complejos y controvertidos que obligan a una reflexión profunda. Su impacto en el mundo es innegable, pero las preguntas sobre sus orígenes y prácticas siguen tan vivas como siempre.